Listo, ahí te confirmo, se ve tu pantalla. Listo, perfecto. Bueno, como se anunció hace un momento, esta presentación pues, va a ser una aproximación a lo que es la dinámica dentro del examen Saber 11. ¿Sí? ¿Qué es el examen Saber 11? Es una prueba estandarizada. Súper sencillo. ¿Qué objetivos tiene el examen Saber 11? ¿Sí? Bueno, este examen como tal, primero, busca evaluar las competencias que logran desarrollar los estudiantes evaluados específicamente o enfocados en los estudiantes de grado 11. Al mismo tiempo, tener referentes de calidad en el servicio partiendo desde los resultados, lo cual pues, le permite al Ministerio de Educación Nacional monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país. Y esto está muy relacionado o está en concordancia con los estándares básicos de competencia y todos los referentes de calidad que son emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. Esos resultados que permiten monitorear la calidad de la educación también dan paso a que se puedan reformular, consolidar, replantear o reformular prácticas pedagógicas orientadas a obtener mejores resultados en esta prueba, ¿sí? Y que todo esto va a ser o va a servir de insumo para formular políticas educativas que atiendan a las necesidades reales de los diversos contextos que se presentan a lo largo de nuestro país. ¿A quiénes se evalúa el examen Saber 11? A los estudiantes que están finalizando el grado 11, así como a quienes ya han obtenido su título de bachiller, quienes quieren volver a presentar la prueba porque están interesados en aplicar a una carrera en una universidad pública, pero quizás por el promedio no fue posible acceder a un cupo y quiere presentar de nuevo el examen, pues está en la posibilidad de hacerlo. La estructura del examen. El examen tiene la siguiente estructura, cuenta con dos partes. La primera parte está compuesta por cinco núcleos básicos, por decirlo de alguna manera, que son lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Y la segunda parte está compuesto por un cuestionario socioeconómico en donde se formulan una serie de preguntas también de selección múltiple que se deben responder en la hoja, valga la redundancia, en la hoja de respuestas y que dichas respuestas no son calificables. Y lo importante aquí es que esas preguntas buscan indagar acerca de las características del núcleo familiar y las características del hogar. En lo que corresponde a las características del núcleo familiar, pues se enfoca básicamente en cómo está compuesto el núcleo familiar del estudiante y la situación tanto laboral como educativo que está dentro del núcleo familiar. Y en lo que corresponde a las características del hogar, se hace énfasis en qué dotación de bienes hay dentro de la vivienda de cada estudiante, el estrato socioeconómico y la disponibilidad de conexión a internet, servicios de televisión, entre otros. Esto con el objetivo de poder identificar de qué forma las características del contexto del estudiante influyen sobre los resultados de la prueba. Aquí podemos ver un ejemplo. En la figura que se encuentra al lado izquierdo, encontramos un ejemplo de la parte frontal de la hoja de respuestas, en donde en la parte inferior, tal como se subraya en el óvalo de color naranja,
En esta parte se dará respuesta al cuestionario que tiene por objetivo indagar acerca de la condición socioeconómica del estudiante. Mientras que en la figura que se encuentra al lado derecho, aparecen cierta información que se requiere, tanto nombres, apellidos, firma, entre otros, y ese espacio debe iniciarlo el estudiante siempre y cuando que el jefe del salón o aquel que esté a cargo de este espacio lo indique. Los tipos de pregunta. Las preguntas son de selección múltiple con única respuesta. La estructura de la pregunta es la siguiente. La pregunta cuenta con un enunciado o un contexto. Posteriormente, una formulación de la pregunta o tarea de evaluación. Y finalmente, opciones de respuesta, de las cuales solo una es la acertada. A continuación, vemos un ejemplo de pregunta. ¿Es claro? ¿Se puede? ¿Es legible? Sí, 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 es legible. Listo. Perfecto. Vamos a leerlo. Entonces, en una ciudad del país hubo un grave atentado. Mientras la mayoría de los ciudadanos se encontraba celebrando en las calles de la ciudad una de sus festividades más importantes, varios artefactos explosivos detonaron, dejando entre víctimas y heridos a varios extranjeros, políticos, mujeres y niños. Las autoridades del lugar quieren atender lo más pronto posible esta situación. De acuerdo con la Constitución colombiana, ¿a quiénes debería prestar ayuda primero? ¿Sí? A los políticos, porque sus derechos predominan sobre los derechos de los demás. B, a las mujeres, porque sus derechos predominan sobre los derechos. C, a los niños, porque sus derechos predominan sobre los derechos de los demás. Y D, a los extranjeros, porque sus derechos predominan sobre los derechos de los demás. Si vemos la formulación de esta pregunta, podemos encontrar que hay un contexto. Y el contexto es la situación que se nos plantea dentro de la pregunta, que es que la celebración de una festividad que lamentablemente pues, se vio interrumpida por la detonación de artefactos explosivos, dejando víctimas y heridos, entre ellos extranjeros, políticos, mujeres y niños. Posteriormente a ese enunciado, ¿cuál es la tarea de evaluación en que se ha enfrentado el muchacho? Que de acuerdo a los conocimientos que tiene de la Constitución y los principios constitucionales, ¿cómo asume la pregunta teniendo en cuenta los conocimientos y la realidad del contexto que se presenta dentro de la pregunta? ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Los chicos dicen que la C. Hay varios que han estado respondiendo y dicen que la C. Efectivamente, es la C, porque los derechos de los niños predominan sobre cualquier, sobre los derechos de cualquier otra población. ¿Por qué? Porque los niños están en condición de vulnerabilidad. Entonces, esa es la lógica que se presenta dentro de las preguntas. El contexto, la pregunta o la tarea de evaluar y finalmente las opciones de respuesta, de las cuales solo una es la acertada. Las versiones del examen. Actualmente contamos con 2 versiones del examen. Una versión es la versión que presenta a la población en general. Y ese examen está compuesto por las 5 pruebas de los núcleos básicos, que son pues, lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, inglés.
y por la segunda parte, que es el cuestionario socioeconómico. Por otro lado, podemos encontrar el examen para la población con discapacidad. Y en cuanto a este examen, los aspirantes que son reportados por los colegios o por los centros educativos y que son reportados con discapacidad, excepto la motriz, pueden escoger entre estas dos opciones. O presenta la versión del examen que presenta la población en general, o tiene la opción de presentar la versión del examen con ajustes razonables para las personas con discapacidad, ¿sí? Y esos ajustes razonables, pues, se realizan de acuerdo a la discapacidad que tiene, ¿sí? Si el estudiante con discapacidad elige presentar la versión del examen con los ajustes razonables para las personas con discapacidad, tiene dos opciones. Si dentro de ese examen al que se le han realizado ajustes, puede presentar la prueba o no puede presentar la prueba de inglés o no la puede presentar. Es de elección, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta las habilidades, destrezas y competencias que ha logrado desarrollar el estudiante en su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta su discapacidad. Aquí podemos encontrar una de ellas, puede ser una discapacidad intelectual y cognitiva, puede ser un trastorno del espectro autista, puede ser sensorial, ya sea visual o ceguera total, puede ser visual o baja visión, sordoceguera, puede ser un problema mental o psicosocial, trastorno de la voz y del habla, puede ser sistémica, en algunos casos discapacidad múltiple. Entonces, dependiendo de la discapacidad del estudiante o de la caracterización del estudiante, se le realizarán esos ajustes teniendo en cuenta, pues, la necesidad de cada uno de ellos. Muchas gracias. Esto es simplemente un pequeño abrebocas de lo que es la estructura como tal y a que nos vamos a enfrentar en el examen. Ya posteriormente, pues, entraremos a tocar aspectos muy específicos de cada uno de los números. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catherine. Qué pena que ahora te cambié el nombre. Bueno, hay algo muy importante que tenemos que ver aquí con respecto a las preguntas, pero antes quiero presentar a los otros dos tutores que nos están acompañando. ¿Está bien? Entonces le voy a dar la palabra primero a John Freddy para que se presente, nos hable un poquito sobre lo que hace, y luego a Carolina. Y ahí empiezo yo pues como con una tanda de preguntas que es importante pues que los chicos conozcan, y al final vamos con las preguntas de los alumnos. ¿Está bien? Entonces, John Freddy, por favor, para que te presentes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Sí, efectivamente, mi nombre es John Freddy Gil Ortiz, soy licenciado en Ciencias Sociales de aquí en la Universidad Distrital Francisco C. de Caldas, en Bogotá, magíster en Infancia y Cultura de la misma universidad. Llevo trabajando con procesos de preparación a estudiantes de grado 11 desde el año 2007, 2008 aproximadamente, y más concretamente desde el año 2015, cuando me convierto en coordinador académico de un grupo pedagógico que se dedica específicamente para ello, no solo en construcción de preguntas, en material de prueba, en instrumentos de evaluación, sino adicional a ello a capacitación docente, socialización de resultados, implementación de estrategias metodológicas al interior de las instituciones educativas para que poco a poco los docentes vayan acoplando su discurso evaluativo a lo que el ICFES propone. ¿Listo? No obviamente no entregándonos de lleno a lo que es el ICFES, porque es que los docentes y los colegios no trabajan para el ICFES y no debería ser así nunca. Cada uno tiene unas necesidades específicas al interior de cada aula, de cada escenario, de cada población.
pero sí que poco a poco vayan acomodando y ajustando sus necesidades discursivas y narrativas a las formas en que el ICFES va evaluando. Entonces, ese ha sido mi cercanía con el ICFES, también constructor de preguntas para grado noveno en el ICFES directamente, y eso pues también ha sido un bagaje importante para poder determinar cuáles son esos elementos básicos e incluso no negociables en el momento de construir un instrumento de evaluación, una pregunta. Entonces ya ahorita les abordaré un poco más sobre ello. Muchas gracias. Mil gracias, John. Ahora, Carolina, por favor, a que te presentes, nos cuentes un poquito de ti. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Carolina Ordóñez, soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de aquí de Cali. Tengo experiencia en clases de pre-IFES. Actualmente trabajo en una corporación que se dedica a la enseñanza del pre-IFES, la prueba saber, en todo lo que es el componente de ciencias sociales. Y bueno, la idea es, en medio de todo eso, capacitarlos a ustedes para que tengan las mejores herramientas en el momento de presentar la prueba, que lo hagan no solamente con confianza y seguro de lo que están presentando, sino también con los conocimientos y conceptos que se abordan desde las ciencias sociales. Y pues bueno, espero que esta actividad y todo lo que estamos haciendo les sirva muchísimo. Mil gracias, Carolina. Bueno, ahora sí, yo quiero preguntarles varias cositas. Tengo entendido, por ejemplo, que dentro de las pruebas de saber hay diferentes, ahora veía que el tutor, el profe Ruthbert, que nos está ayudando por el chat de Facebook, hablaba acerca de los niveles de dificultad de cada de las preguntas, ¿sí? Que cada pregunta tiene un nivel de dificultad y cada pregunta busca, digamos que, evaluar una competencia, porque tenemos entendido pues que el ICFES se evalúa por competencias, ¿sí? No tanto, bueno, sí evalúa de pronto conocimiento, pero muchas de las preguntas son de comprensión de lectura. No sé si de pronto Carolina, Catherine o Freddy, perdón, o John, me quiera pues como explicar un poquito sobre este tema. Primero de las competencias, de los niveles de dificultad de cada pregunta y cómo nos preparamos nosotros, pues estando frente al ICFES para esto, cómo sé de pronto qué busca una pregunta, qué me está evaluando una pregunta y cómo responderla cuando estoy ahí enfrente del examen. No sé si quiera de pronto John contestarme primero y luego si de pronto alguna quiere aportar algo. Claro que sí, con todo el gusto. Mira, ese es uno de los puntos más controversiales al interior del ICFES mismo cuando se trata de construir los instrumentos de evaluación. Y es que obviamente se generan unos documentos oficiales en donde se determina cuál es el nivel de complejidad de cada prueba. Desde el año 2009 que comienzan a construirse los elementos bajo un modelo que se denomina el modelo basado en evidencias. Se determinaron 3 niveles. Nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Una pregunta que es nivel 3 y que incluso vale 3 puntos, ahora les cuento un poco sobre ello, se denomina una pregunta mínima. La pregunta que vale 4 se denomina una pregunta satisfactoria y una pregunta que vale 5 puntos se denomina una pregunta avanzada. ¿Quién determina cuánto vale una pregunta? Pues primero el constructor, es el que determina si su pregunta es básica, satisfactoria o avanzada, pero debe pasar por unos filtros de unos pares académicos, de unas revisiones. Son 8 los filtros que el ICFES utiliza para poder determinar que esa pregunta efectivamente es convalidada, que es respondible y que está dentro de un rango. ¿Cuál es el rango? Pues se pasa a unos pilotajes, pasa a unos colegios de prueba, pasa a algunos lugares del país donde se hace la aplicación de las preguntas anticipadamente. Eso pues con varios años de antelación a la prueba que se aplica misma para que el banco de preguntas sea aprobado, pero si el constructor determinó que su pregunta vale 3 y que es una pregunta mínima, eso solo lo puede ratificar el pilotaje. Es decir, si en un grupo de aplicación de 3.000, 5.000, 7.000 estudiantes que se aplicó la prueba como pilotaje o la pregunta como piloto,
debe determinarse que entre el 30 y el 70% fue contestada. Si menos del 30% de los estudiantes la contestaron, es una pregunta que se sale del rango y no es validada. Se sale del banco de instrumentos de prueba, no sirve. Pero si la pregunta la contestaron más del 70% del pilotaje, es una pregunta muy fácil, por lo tanto también sale del banco de pruebas. Entonces debe estar dentro del rango. No recuerdo en este momento cuál es el rango específico, pero más o menos es entre el 30 y el 42% de estudiantes. La pregunta es avanzada, entre el 42% de contestaciones acertadas y el 50 y algo, 59, 60%. Es una pregunta que es satisfactoria, y de un rango de 58, 60, no recuerdo, hasta 70%, es una pregunta mínima. Entonces es importante tener en cuenta eso. Alguien podría decir, venga, es que yo pude haber contestado más preguntas de manera acertada en la prueba que X compañero o compañera, pero sacó más puntaje mi compañera. ¿Por qué? Pues que muy probablemente haya contestado preguntas avanzadas. Listo, eso lo determina un modelo estadístico, se denomina el modelo RASH, que es por el cual pasan todas las pruebas y es el que determina finalmente cuál es la puntuación. Claro, ustedes tienen toda la razón y creo que eso va a ser muy recurrente durante todo el proceso. Preguntas son por competencias, sí, evidentemente. Y ayer escuchaba también en la presentación tratando de descifrar el tema de qué son las competencias, que a mí me gusta más llamarlas habilidades. ¿Qué es la habilidad? ¿Cómo es que realmente me están evaluando una habilidad en el saber hacer, en la cotidianidad? Este tema viene en los años 70, a finales, cuando un señor llamado Howard Gardner proponía las inteligencias múltiples. ¿Y qué era su inteligencia múltiple? Le preguntaba, venga, ¿y qué es ser inteligente? Pues él contestaba, ser inteligente es alguien que es capaz de darle solución inmediata con el conocimiento que posee a las problemáticas que surgen inmediatamente en la cotidianidad. Eso es lo que el ICFES viene proponiendo. Pongamos contextos de problemas posibles o reales, y más nosotros en ciencias sociales que tenemos a la mano un montón de problemáticas para echar mano y poder decirle, chicos y chicas, ¿ustedes cómo resolverían este problema? ¿Qué es real y qué es posible con lo que saben? ¿Listo? Con el conocimiento, pero no le preguntamos su conocimiento, sino su capacidad de darle solución. Entonces eso es como parte de la respuesta que me parece como importante allí dejarla mencionada. Mil gracias. Súper importante eso que hablabas, Freddy, sobre los rangos, para que los chicos lo tengan súper presente. Pues sé que había una dificultad alta, media y baja. No sé si de pronto Carolina o Catherine quiere aportar algo más o sigo con las preguntas. ¿Quiere aportar alguna otra cosa? Sí, aquí quisiera aportar que hay que tener en cuenta que el IFES ya dejó de ser, digamos, la típica pregunta de en qué año fue o tal persona. Eso ya pasó. Eso ya pasó hace mucho tiempo, entonces cuando ustedes vayan a la prueba, no lleguen con haberse aprendido de tal fecha a tal fecha pasó esto, o en tal gobierno lo hizo tal persona, no, porque eso ya pasó. La idea es que todos los conceptos que ustedes tengan los hayan interiorizado durante pues todo su proceso educativo. Por lo tanto, digamos un ejemplo podría ser que te hagan una pregunta y que digamos te salga digamos cada una de las ramas. Digamos, esta vez no te va a salir así, sino que te van a aplicar digamos un problema y te podrían colocar, bueno, qué rama lo soluciona y ya te van a desglosar unas preguntas en las cuales tú debes de saber qué hace esa rama y de qué se encarga. Entonces es tener en cuenta que cada uno de esos conceptos deben de saberlo. Por eso, digamos, es la importancia de las competencias, de que ustedes hayan abarcado esos conocimientos a lo largo del tiempo, digamos, de manera interiorizada, desde un aprendizaje significativo y no desde aprenderse las cosas de memoria. Entonces, digamos, esa es como la dificultad, por así decirlo, de lo que es este nuevo modelo. Muchas gracias, Carolina. Yo quiero hacerles otra pregunta, y es que hace unos días estaba leyendo sobre que dentro de las mismas preguntas, de la construcción de las preguntas, hablando un poquito de este tema de construcción de preguntas,
hablan, bueno, sobre los párrafos. Ahora estaba leyendo algo que estaban diciendo los chicos como que tips para tener comprensión de lectura o como para ayudarlos con esto, pero antes de irnos hacia esos tips, quiero preguntarles, en el ICFES hay una ponderación de las respuestas, es decir, por ejemplo, si respondo esta pregunta me vale 2 puntos y si respondo esta me vale 4. ¿Eso existe dentro del ICFES? ¿Podrías responderme de pronto, Carolina, eso? ¿O sabes sobre eso? Yo creo que de pronto el compañero John, que digamos ha hecho la construcción de preguntas, puedes digamos como saber un poco. Lo que sí yo tengo presente es que de las respuestas que dan ahí, o hay unas que son totalmente falsas o hay algunas que tienen un porcentaje de verdad. Lo que tiene que hacer uno ahí es ir descartando de tal manera de escoger la correcta, porque se puede presentar de que todas, digamos, tienen su componente de verdad, pero solo una va a llegar, digamos, como ese 100% correcto. Vale. Sí, Carolina, aquí te ratifico lo que acabas de decir y sí, efectivamente hay varias cosas allí que decir. En primer lugar, claro, por lo menos en ciencias sociales, las 4 opciones pueden ser ciertas, pero solo una es correcta. Y entre lo cierto y lo correcto hay una distancia importante que se desglosa precisamente con el conocimiento mismo, ¿listo? Y con el uso de la competencia. Al interior de la pregunta, solo una es correcta y las otras no tienen valor dentro del rango de cuantificación final, ¿listo? Por lo tanto, no es que una respuesta de las 4 sea la correcta y valga tanto y las otras valen los que aplicamos la prueba antes del 99, ocurría algo bien curioso y es que el ICFES publicaba una pregunta inmediatamente, semanas después, lo que publicaba era que el 48% de estudiantes contestaron acertadamente X pregunta. Eso no nos decía nada, digamos, a los que investigaban como tal la evaluación y los factores que incidían en la calidad de la educación, pero ocurría algo 2 o 3 años después, porque esas mismas preguntas se volvían a publicar. Y entonces el ICFES decía, esta pregunta X que hace tantos años, en el 94 se publicó y el 48% de estudiantes la contestaron acertadamente, ahora la contestaron 56%. Vamos bien, eso es, vamos en aumento en la calidad de la educación. Eso es lo que decía el ICFES y esa era la forma como de hacer un monitoreo. Sin embargo, hoy en día pues nos dimos cuenta, después de una serie de investigaciones poco más minuciosas, que lo que ocurría es lo que sigue ocurriendo. Los chicos aplican la prueba, van al colegio, van a la institución y ¿qué le preguntamos los docentes? ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo estuvo la prueba? ¿Qué dicen los chicos? Comienzan a narrar, profe, salió una pregunta de tal cuestión, nos preguntaron sobre ello. En ese entonces, lo que ocurría es que las preguntas medianamente se iban filtrando, los docentes comenzaban a ajustar su planeación curricular y comenzaban a hacer algunas estrategias para que cuando la pregunta volviera a salir, ya tuviesen una cercanía sobre la respuesta. Hoy en día lo que dice Carolina, como es por competencias como tal, pues la pregunta tiene sigue preguntando por lo mismo, pero de manera diferente. ¿Listo? Por lo tanto, por eso repito lo que dije hace un rato, las preguntas tienen que ser piloteadas, pasan por unos filtros muy rigurosos. Leí hace un momentico en el chat una pregunta sobre lectura crítica o sobre niveles de interpretación de la lectura, y yo creo que ese es el eje articulador de toda la prueba. Eso se convierte en el principal elemento transversal desde la primera pregunta de matemáticas a las 7:20 de la mañana a la última pregunta de inglés a las 4:40, 5 de la tarde que estén aplicando. Recordar que la prueba tiene 244 preguntas, tiene 50 de matemáticas, 41 de lectura crítica, 50 de sociales, 45 de inglés, 58 de ciencias naturales, y eso podemos anticiparlo por una cosa. El 21 de marzo pasado, los estudiantes de calendario B de todo el país aplicaron la prueba bajo la resolución que implica que la prueba está diseñada de esa manera, y esa misma resolución es la que aplica para ustedes, chicos y chicas, que van a aplicar el próximo 4 y 5 de septiembre. Listo, la estructura viene siendo igual que en los años anteriores, a excepción del año pasado, que solo se preguntaron, se hicieron 133 preguntas, fue una prueba muy cortica de 4 horas y media, de 5 horas, mientras que ustedes van a aplicar una prueba de
9 horas de 2 sesiones, una sesión de 120 preguntas, una segunda sesión de 124. Claro, lo que nos contaba ahorita creo que era Linda, ¿no? El tema de unas preguntas del cuestionario sociodemográfico, que es una estrategia de investigación que el IDEP viene aplicando desde el año 2014 para lo que Linda nos decía, ¿no? Efectivamente, para mirar cuál es la consonancia entre los resultados de los estudiantes con la calidad de vida en la que están ellos enrolados y de alguna manera aplicar posteriormente estrategias de políticas públicas, eso que ayude un poco a menguar esos cambios tan abruptos entre los estratos. Y lo que decías, Linda, de primerazo, me parece importante recogerlo en este momento. Es una prueba estandarizada, chicos y chicas. Los chicos de La Guajira, de la Amazonía, de Cali, de Bogotá, todos van a aplicar la misma prueba, las mismas preguntas, la misma cantidad, el mismo trayecto horario. ¿Listo? Los chicos de estrato 4, 5 y 6 aquí en Bogotá, por aquí en La Sabana, aquí hay colegios que todos los chicos, todos sus estudiantes sacan 100 en inglés, porque es una prueba básica de inglés. ¿Listo? Y eso hace pues una diferencia importante. Los colegios rurales, de la Colombia profunda, de lo que está olvidada, de la más lejana, también van a aplicar la misma prueba, eso la hace estandarizada. Y eso es lo que lamentablemente hace que haya unas diferencias de alto impacto entre los resultados y pues en este marco precisamente del paro nacional al que estamos hoy en día en coyuntura nacional, pues hacer un llamado, ¿no? Estamos tratando de ingresar a la educación superior y tenemos un filtro, un obstáculo grandísimo que es una prueba que pues yo soy, a pesar de que vengo trabajando con este cuento hace muchos años, soy un crítico fuerte del ICFES, un crítico importante de la prueba, porque se convierte en un obstáculo para que ustedes, chicos y chicas, puedan ingresar a ejercer un derecho. Listo, artículo 67 de la Constitución, vayan, léanlo. Claro, obligatorio y gratuita hasta los 15 años, pero bueno, y ahí para allá, ¿qué? El que pueda, el que saque buen resultado. ¿Y por qué los resultados buenos los sacan estrato 4, 5, 6? Colegios privados normalmente, la gente del centro de Cali, de Bucaramanga, de Manizales, de Bogotá. ¿Y qué pasa con la otra Colombia que no puede acceder a esos derechos? Entonces, bueno, es un montón de temas que allí son importantes mencionar, pero en conclusión, qué pena la extensión, cada pregunta tiene un valor, pero las opciones de respuesta no tienen valor. ¿Listo? Recordar que cada pregunta tiene un contexto, un enunciado y 4 opciones de respuesta. Así están construidas todas y todas están hechas bajo el modelo basado en evidencias, a excepción de la prueba de inglés, porque la prueba de inglés no tiene, digamos, unos marcos de referencia tan digamos, construidos tan en el tiempo como lo viene haciendo las otras áreas del conocimiento, por lo que inglés solo pregunta en 7 formas, tiene 7 formas de preguntar, ¿listo? Pero la competencia allí, una competencia sociolingüística y una competencia lectora y escritora, digamos que no son tan evidentes en la evidencia, valga la redundancia, como sí lo son matemática, lectura crítica, ciencias naturales y ciencias sociales. Eso es. Bien, muchas gracias, John. Bueno, quiero hacerles pues como otra preguntita de por acá, estaba leyendo, y es que, ¿cómo hacen los chicos y chicas en el proceso de manejar pues porque bueno, ellos van a la prueba desde cero, ¿no? ¿Quién los inscribe a la prueba? Ellos se tienen que inscribir, o sea, ya como en el proceso de llegar hasta allí, ¿sí? Como de llevarlos hasta allá. Entonces, ¿los inscribe el colegio? ¿No los inscribe el colegio? ¿Se inscriben ellos? ¿Hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Cómo ven los resultados? Sí, como todo el proceso de inicio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden saber ellos? Linda, ¿de pronto me quiere ayudar a contestar la pregunta? Sí, claro. La inscripción como tal la realiza el colegio, la institución educativa, en caso tal de que sean estudiantes de 10º grado. Ya quienes son profesionales, quienes son bachilleres y quisieran volver a aplicar a la prueba en búsqueda de un cupo en la universidad pública, siempre en dirección de pronto a lo que sueña, a cómo se proyecta. Ellos realizan su inscripción en la plataforma Prisma, si mal no estoy.
la misma plataforma en donde los inscribe el colegio en caso tal de que estén en condiciones de estudiantes. Y pues la inscripción la realiza ya sea el interesado o la institución en caso tal de que sean estudiantes. Cuando realiza la inscripción la institución educativa, pues debe tener en cuenta todo un conjunto de aspectos que acompañan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Con este aire de la inclusión, pues hay que tener en cuenta su caracterización y cómo se va a presentar este muchacho en la plataforma Prisma, como un estudiante de población general o con discapacidad, varía, ¿sí? Y en caso tal de que sea un estudiante con discapacidad, pues lamentablemente, porque o sea, doy una crítica muy fuerte a eso, y es que dentro de la plataforma solamente reconocen 12 formas de discapacidad, nada más, ¿sí? Entonces, en caso tal de que la discapacidad del estudiante no esté de manera explícita dentro de las 12 que están en la plataforma Prisma, pues la opción que dan es inscríbalo o relaciónelo con la que más se acerque, ¿sí? Sin embargo, pues posterior a ello se hace todo un proceso en donde donde después vuelve y busca el colegio y dice, bueno, usted tiene estos estudiantes en condición de discapacidad, qué ajustes son necesarios, cómo es su proceso, qué recursos son necesarios para brindar cierta igualdad, entre comillas, de condiciones dentro de la prueba, teniendo en cuenta sus capacidades, pero sí es a través de la plataforma Prisma. Bien, gracias. ¿Cómo se podrían estos chicos preparar ya, pues ustedes ya como tutores, ¿qué consejo les darían a los chicos para prepararse mentalmente para estas pruebas? Porque, bueno, un día de responder un montón de preguntas, la ansiedad, pues como manejar todo ese contexto, pues me parece que es bastante denso, ¿no? ¿Qué consejo le darían a los chicos que están a punto de presentar esas pruebas? De pronto, Carolina o John. Bueno, sí, eso es un tema muy complejo. Yo he tenido estudiantes que incluso han tenido afasias, parálisis faciales días antes, entran en shock, les da diarrea, se ponen mal. Mucha presión por parte de la familia muchas veces también ocurre. Una cantidad de situaciones, y yo diría como tres cosas. En primer lugar, tener en cuenta que la prueba está cerca. Lo que se va a hacer aquí como ejercicio no es, creo, voy a decirlo de esta manera, no es un llenadero de información y de conocimientos, sino más bien eso, generar unas tranquilidades y unas seguridades con la prueba. ¿Cómo? Pues vamos a conocer la prueba, vamos a mirar cómo es que se está preguntando, a mirar los discursos, las narrativas, vamos a ir mirando de manera amplia, pero también segura, cuáles son esas competencias que en ciencias sociales, en ciencias naturales, qué es eso de indagación, qué es eso de explicación de fenómenos, en matemáticas, cómo así que lo geométrico-métrico, ¿eso qué es? Pues eso nos puede dar algunas seguridades y garantías. Segundo, pues tengan claro ustedes, chicos y chicas, para qué lo presentan. ¿Listo? ¿Para qué presentan la prueba a saber? Recuerden ustedes que los colegios están obligados a inscribirlos. Esto es un requisito primordial para el grado y además las universidades están obligadas a recibir su puntaje. Muchas universidades, puedo decir que de las 51 universidades del país, por lo menos 43, 44 están muy pendientes del resultado como uno de los requisitos. Otras no tanto. Siempre tenemos a la mano el SENA, por ejemplo, u otras universidades que no están tan pendientes un poco del resultado, pero tengan en cuenta que deben meterle ustedes el diente es al área del conocimiento principalmente sobre el cual redunda lo que usted quiere estudiar. Es decir, si yo quiero estudiar psicología, entonces muchas universidades están muy pendientes no del puntaje global, sino del puntaje de lectura crítica y de sociales. ¿Listo? No, yo quiero ser ingeniero, entonces métale el diente a ciencias naturales y a matemáticas. No, yo quiero estudiar idiomas, entonces, bueno, ya sabe que hay un tema de inglés, es muy importante eso. ¿Listo?
Y en tercer lugar, sepan los chicos y chicas que no es el fin del mundo. Sacar un mal puntaje en el ICFES no es el fin del mundo. Cada 6 meses pueden aplicarlo. Ninguna universidad se va a enterar que usted lleva 8 veces aplicando la prueba. Obviamente eso es tiempo perdido porque cada 6 meses implica 6 meses sin poder ingresar a la universidad, y eso hacía parte de la crítica que hace un momento hacía yo de que lamentablemente, bueno, es que tenemos lo que les decía, 233 centros de formación superior en el país, solo 51 profesionales, universidades, de los cuales, ojo este dato, chicos y chicas, con ustedes más o menos 620,000 estudiantes van a aplicar la prueba del ICFES, más o menos 620,000. Hace 2 años llegamos casi a 660,000 estudiantes, pero digamos que por las dificultades actuales muchos han desertado, entonces 612,000, 620,000. Ojo, ¿cuántos ingresan a la educación superior de esos 620,000? Solo 270,000. O sea, menos de la mitad están ingresando a la educación superior. Y lamentablemente solo 80,000 de esos cupos son públicos, universidades públicas. Entonces aquí es donde comenzamos a dimensionar la dificultad grandísima que tenemos. Y yo escuchaba ayer, ¿qué es esto? Una competencia grandísima, una competencia con todos y todas los que quieren, podrían hacerlo, deberían hacerlo, tienen el entusiasmo, pero los cupos no los hay. Y ahí nuevamente el llamado a un gobierno central que es sordo a esas necesidades. ¿Cuánto podríamos invertir nosotros en educación, en centros de formación, en ampliar las universidades públicas, la Universidad Distrital en Bogotá, la Nacional, la de Palmira, todo ese tipo de cosas? Listo, es un llamado urgente para estas necesidades, pero es una carrera. No se angustien con la prueba. Listo, traten de relajarse, duerman bien, no se atiborren de información y de lecturas 2, 3 días antes. No es importante. Listo, no es, yo digo que no es importante, no es que no lo sea importante. Eso no va a marcar la diferencia entre lo que usted pueda sacar días antes de leer todo eso. Hágalo por el disfrute. Si ustedes ya uno de ustedes, alguno o alguna de ustedes tiene un disfrute por la lectura, tiene unos pasos ganados en la prueba. Listo, el leer se convierte en un elemento, decía hace un momento, ¿no? Transversal y tangencial, definitivo en la prueba. Pero si a alguno de ustedes ya les gusta leer los cómics, las novelas, incluso las series, si ustedes son consumidores constantes de ese tipo de arte, de cultura, de música, eso ya es ganancia. Entonces, tranquilícense, relájense, duerman muy bien, sepan dónde es el sitio de aplicación. Decía Linda hace un momento, importante que el colegio es el que lo registra, pero aquí muy probablemente tengamos algún chico o chica que ya se graduó hace 1 año, hace 2 años, 3 años, quiere repetir el ICFES, muy probablemente. Háganlo, eso se hace ya de manera individual. Listo, ya usted no puede ir al colegio que donde me gradué me pueden inscribir, no, eso lo hace usted mismo, vale alrededor de 60,000 pesos, creo que vale. Ya no se puede, tocaría para abril. Las fechas caducaron el 14 de junio para la aplicación de septiembre, ya les tocaría por allá en el mes de noviembre que abren nuevamente convocatoria para aplicarlo en marzo del siguiente año, en marzo o abril. Y recuerden, chicos y chicas, su resultado va a llegar lo pueden abrir por Prisma, como decía Linda hace un momento, ese es el ICFES interactivo, el 20 de octubre. Sábado 20 de octubre es el resultado que lo van a tener, ¿listo? O sea que deben ustedes aplicar a los cupos universitarios sin saber el resultado del ICFES. Esa es otra crítica que hacemos constantemente. Deberían coincidir. Yo ya sé cuánto saqué, por lo tanto, no voy a perder mis 100,000 pesos, mis 80,000, mis 90,000 de un formulario en una universidad. Cuando me llega el resultado, pues ya perdí esa plática porque me fue muy mal. Pues también es otra crítica que hacemos, que se vayan ajustando el cronograma para que las universidades en sus procesos de admisión estén ajustados con nuestras necesidades. Gracias, John. Yo quiero recoger un poquito algo sobre lo que estabas hablando ahora, y es sobre el puntaje por carreras. Y esto es algo importante porque decías, por ejemplo, si quiero estudiar psicología, si quiero estudiar ingeniería, ¿sí? Tengo que tener un puntaje, y eso puede variar. O sea, las universidades están todas alineadas con el puntaje que van a recibir del ICFES, o no están alineadas. Dependiendo de la universidad a la que yo quiera aplicar, tengo que revisar qué puntaje me exigen, o qué debo hacer para saber en qué me tengo que enfocar. Por ejemplo, yo quiero estudiar, digamos, no sé, quiero ser bióloga, entonces, ¿cuáles son las materias a las cuales le tengo que poner más atención?
si quiero ser ingeniero, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, además de matemáticas, ¿qué más tengo que estudiar fuertemente? ¿Sí? Entonces, quisiera que me hablaran un poquito de eso para de pronto que los chicos sepan cómo es ese proceso dependiendo de la carrera en la que quiero aplicar. Mira que es muy importante lo siguiente. La primera respuesta es no, no están alineadas. Cada universidad tiene sus propios criterios de admisión. Por ejemplo, aquí la Universidad Distrital, que la conozco a fondo por ser hijo de ella y transitar pregrado y maestría, por lo menos en la rama de la educación, el puntaje mínimo son 260 puntos y las ingenierías 280. Entonces yo he tenido estudiantes que quieren ser ingenieros, sacan 293, 94 y dicen, sí, ya tengo el puntaje mínimo para hacer la distrital para una ingeniería electrónica. Y uno dice, oiga, sí, bacano, pero no se ponga tan contento, porque si bien el puntaje mínimo es 280, ¿quiénes van a aplicar? Mucha gente con 330, 340, 360 y los cupos se los van a dar a los mejores puntajes. Y aquí pues viene otra serie de frustración, ¿no? Porque evidentemente uno le está apuntando a unos puntajes para acceder a la educación, pero obviamente los mejores puntajes se van allí a esas universidades porque las universidades en sus procesos de admisión van a decir, pues a quién voy a recibir, a los mejores que se están postulando a mi universidad y que tengo la garantía de que el ICFES ya los midió y por lo tanto van a acceder. Pero entonces, una cosa importante, de pronto aquí en el grupo muy probablemente haya alguien que no se haya graduado, que terminó sus estudios, los abandonó en octavo, noveno. El ICFES tiene una prueba para validar el bachillerato, por ejemplo. Es la misma prueba que hacen todos y todas, pero les dan el cartón de bachiller si todas las áreas del conocimiento superan los 30 puntos. Los 30 puntos es algo muy bajito. Podríamos decir que es algo muy fácil, ¿listo? Tener esa posibilidad. Recordar que el ICFES se evalúa tercero, quinto, noveno, 11, las TIT, que son técnicas y tecnológicas, la Saber Pro, que son cuando ustedes se vayan a graduar, chicos y chicas de universidad, tienen que hacer otra prueba del ICFES, pero digamos que el puntaje es importante para la institución, no para el individuo, no para la persona. La prueba de grado 11 es muy importante, ¿por qué? Porque es la única que el resultado individual se convierte en un documento público de acceso a la educación superior. Los otros son un poco más de medición de la calidad de los centros educativos. Pero bueno, digamos que para cerrar un poco la respuesta sobre ello es que voy a decirlo de la siguiente manera, y es que un puntaje digno, un puntaje competente para poder pelear por algunos cupos de universidad está sobre el 318 hacia arriba. Recordemos que los 318 puntos fueron el primer lindero que se propusieron en el 2014 para hacer Pilopaga. Ese fue el primer lindero. Pero poco a poco fue creciendo el techo y hoy tenemos una cosa llamada generación E, que son los 348 puntos. Entonces, de ahí para arriba, no solo puedes estudiar lo que quieras, sino donde quieras. Es más, podemos asegurar que si usted tiene más de 360, 70 puntos, no busque universidad, la universidad lo va a buscar. ¿Listo? Y es algo así de afortunado. Puntajes de 370, de 400. El año pasado es que de 500 puntos. Sí, claro, 500, ¿por qué? Porque eran solo 133 preguntas. Pero pues en la histórico de la prueba, nadie ha tenido un puntaje perfecto porque la prueba es extensa, es larga. ¿Listo? Entonces, muy probablemente no volvamos a tener eso de 500 puntos porque por pandemia el año pasado se recortó bastante la prueba. Entonces es un poco eso, no sé si allí está un poco la respuesta de lo que estaban haciendo. Sí, bueno, lo único que quisiera pues como agregar es que, chicos, dependiendo de la carrera a la cual quieran ustedes postularse, pues así mismo tienen, y la universidad, ¿no? Tienen que mirar las dos cosas, la carrera y la universidad a la que quieren postularse, asimismo tienen que ir a buscar las ponderaciones. Yo recuerdo que cuando yo entré a la Universidad del Valle, ellos tenían, no sé si lo tienen ahora, la verdad, tendría que buscarlo. En la página de la universidad tenían los puntajes que se requerían del ICFES para la carrera a la que yo quería postularme, ¿sí? Y eso fue como una guía súper importante que yo tuve para poder hacerme la postulación, para decir, bueno, yo tengo ese puntaje, me podría, digamos, postular a esta o a esta o a esta carrera, ¿sí?
Entonces, importante que puedan ver eso, las universidades en las que ustedes quieren entrar y las carreras, ¿vale? Ahora, quiero hacerte otra pregunta, ya a Linda también, y es respecto a la lectura de imágenes. En el ITFE se ve muchísima lectura de imágenes y de estadísticas. Sobre todo, bueno, creo que la usan tanto en sociales como en matemáticas, en lectura crítica, creo que también hay. ¿Cómo hacer para lidiar con estas imágenes? ¿Qué consejos les darían a los chicos con eso? Bueno, yo quisiera de pronto abordarlo desde, por lo menos, lectura crítica, espacio que también acompaña, y es cómo se abordan los textos discontinuos, ¿no? Que son imágenes acompañados de texto. La única sugerencia que puedo dar es que, así como cuando nos enfrentamos a un texto, bueno, en caso tal de que sea en físico, lo tenemos en nuestras manos y lo vemos como una totalidad, asimismo debemos analizar el texto discontinuo como una totalidad, ¿sí? Comprender que el corto texto en compañía de las imágenes dan una totalidad de aquello que se quiere expresar, ¿sí? Y que de eso que se quiere expresar también hay una intencionalidad comunicativa. Entonces, ahí es en donde empieza a tomar o a entrar en juego los niveles de lectura, ya sea desde la literalidad, inferencial o nivel crítico. Todo depende de la manera o el acercamiento que tengo frente a la imagen y al texto. Ahí es entenderlo como un todo, como una totalidad, en donde el contenido que no me dan en texto, ese contenido lo puedo encontrar a través de la interpretación de la imagen y poder relacionarlo. Sí, creo yo, y un poco parafraseando a Lina, es un todo, sí, es una lectura de un todo, precisamente. Miren que esta semana estaba viendo yo un artículo periodístico sobre los 6.402, que es una cifra que ha venido allí apareciendo en muros, en paredes, en grafitis, en una cantidad de cosas, y dentro de ese artículo periodístico decían, había mucha gente que no entendía. Claro, hoy en día hablar de falsos positivos y mencionar 6.402 es una cifra que para los que estamos contextualizados en la historia o en los eventos noticiosos, podemos entender que evidentemente hace parte de una crítica de un grueso de la población a un gobierno que asesinó a 6.402 personas en el país. Entonces, si uno va por la calle y ve 6.402, uno dice, oye, ahí que es una promoción, es un teléfono, ¿qué está ocurriendo? Pero cuando ya hacemos una lectura contextualizada, histórica, con información, con conocimientos, aquí vuelve nuevamente el tema del conocimiento, puedo ser competente. Puedo ser competente, pues yo digo, oiga, es importante no olvidar esa cifra, es importante lo que está ocurriendo en el país. Entonces, eso es, y digamos que de los cambios contundentes que tuvo el ICFES en el 2014, repito, en el 2009 comienza esto del que se llama el modelo basado en evidencias, este tipo de preguntas que estamos hoy en día construyendo para aplicarles. Ese del 2014, del gran impacto que tuvo, gran cambio que hay que mencionar, fue eso, la aparición, o más bien, la expansión de los discursos discontinuos, como decía Linda hace un momento, las gráficas, las tablas, los memes incluso van a aparecer muy probablemente para ustedes, el graffiti, la escultura, todo ese tipo de cosas son lecturas que se hacen de manera contextualizada. ¿Listo? Hay que contextualizarnos. Importante mencionar allí lo que acabo de decir, pues la fusión de áreas del conocimiento, tener ciencias naturales con física, química y biología, ciencia, tecnología y sociedad, la aparición contundente para nosotros de competencias ciudadanas. Y he tenido la cercanía con muchos docentes que dicen, oiga, ¿y qué es competencias ciudadanas? ¿Y cómo así que aparece como un área allí inmersa en ciencias sociales? Eso es lo mismo que democracia, que derechos humanos. Uno puede decir sí, sí, no. Y de pronto en las clases sincrónicas, chicos y chicas, ya podamos develar un poco más eso y hacer una claridad, unas claridades más bien sobre esa aparición. Pero sí, la lectura de textos discontinuos se convierte en una de esas novedades, o más que novedades, extensiones de la prueba. Y hoy en día pues tenemos que leerlo, como decía Linda, y me quedo con la frase, ¿no?
de manera general, de manera amplia, de manera muy abarcadora, siempre echando mano de los conocimientos que trae cada una de las áreas del conocimiento. Vale, mil gracias. Yo voy a hacerles dos preguntitas más. Luego les voy a dar como unos tips de lectura crítica porque pues básicamente en esto estamos enfocados, ¿sí? Que es pues como decía John, que es como lo que atraviesa pues a todo el ICFES. Antes quiero preguntarles algo. ¿Qué saben ustedes acerca de cupos especiales que den las instituciones como las universidades para las poblaciones, por ejemplo, poblaciones indígenas, todo este tipo de poblaciones que son, pues, que resultan ser minorías dentro de, pues, como este contexto del ICFES? Tengo entendido, o tenía entendido, que sí existen como cupos especiales para eso. ¿Qué saben ustedes acerca de eso? Mira, conozco que las universidades públicas tienen la obligatoriedad de tener un porcentaje de circunscripciones especiales, negritudes, comunidades LGTBI, madres cabeza de hogar, comunidades indígenas y población desplazada. Y creo que, yo no sé si finalmente se legalizó el tema de víctimas del conflicto armado, no necesariamente desplazados. Entonces, hay unos cupos, hay un porcentaje, cada universidad maneja uno. Yo no sé si esto sea una normativa porcentual para todas las universidades públicas del país. Repito, públicas. Las privadas lo hacen por exención de impuestos. Entonces, el aceptar una cantidad de estudiantes con condiciones especiales, con este tipo de particularidades, hace que le haga una disminución de impuestos, y eso es pues un compromiso social que tienen cada uno de ellos. Conozco que la Universidad de los Andes lo hace de manera amplia y abierta, la Universidad Externa de Colombia, digamos que lo que conozco aquí en Bogotá, por lo menos. Entonces, sí existen, pero quiero un poco ampliar también el tema de las becas, que son importantes y que no las conocemos. Coltejer, Ecopetrol, Gas Natural, Codensa, Claro, todos tienen becas, y las becas son muy, digamos que están enfocadas. Por ejemplo, sé que Ecopetrol tiene, creo que son 25 o 35 becas cada 6 meses para los mejores estudiantes de colegios rurales del país. Las alcaldías, la alcaldía de, creo que es de Duitama o de Paipa, no recuerdo cuál de las dos, allí en Boyacá, tiene un reconocimiento para el mejor ICFES del municipio con unos condicionamientos. Y creo que todos lo hacen de esa manera. ¿Cuál es el condicionamiento? Estudia donde quiera, lo que quiera, pero sus primeros 2 años laborales tienen que ser para el municipio. ¿Listo? Y lo vinculan directamente. Eso es un condicionamiento, pero termina siendo también un favorecimiento para el estudiante. Entonces, hay que informarnos. De pronto en alguna clase sincrónica que tengamos justo antes de la prueba, que no sea de conocimiento, sino aquí hago la invitación para ver si la podemos cuadrar, y es precisamente traerles esa información. Chicos y chicas, pendientes de sus puntajes, porque tales instituciones dan ciertas becas. Las becas van por el 100%, por el 50%, algunas con el condicionamiento que les digo, o el condicionamiento de no abandonar. Tiene que, como la generación E, ¿no? Usted tiene el 100% de la carrera asegurada, gratuita, y le dan incluso unos recursos mensuales, pero tiene que garantizar que no va a desertar. Por ejemplo, si usted deserta, queda con una deuda. ¿Listo? ¿Qué es eso el ICETEX? ¿Cómo funciona? ¿Debo endeudarme con el ICETEX? ¿Es necesario? ¿Es oportuno? ¿Vale la pena? ¿Cuánto vale mi carrera? Bueno, y si yo no voy si mi puntaje no alcanza para universidad pública, es impensable pensar en una universidad privada. Hay que ser muy claro, ¿no? Hay universidades como de 3 gamas. Universidades gama baja, gama media, gama alta. No, digamos que hay que aclararlo, porque no es lo mismo entrar a una universidad X que a una universidad Y. ¿Listo? Porque también el condicionamiento laboral es otro. Usted va a llegar con su hoja de vida egresado de ingeniería de X universidad, y al lado están 3 o 4 buscando el mismo puesto, pero universidades Y.
y usted va a tener menos oportunidades de. Eso también hay que aclararlo porque lamentablemente estamos en un país con unas desigualdades tremendas y que a veces nos toca asumir la universidad, aquí decimos la más chunchurria, ¿no? La más barata porque es que no me alcanzó para más. Entonces eso hay que mirarlo también, hay que estar muy pendiente de ese tipo de cosas. Eso sería. Perfecto. Bueno, también quiero añadir a la intervención que John Freddy acaba de hacer hace un momento, que hay programas de promoción social y desarrollo que implementan las entidades territoriales, en donde pues benefician un número determinado de becas para educación tecnológica o profesional, ¿sí? Entonces también toca estar como muy informado de esta situación, por lo menos en Bucaramanga es así. Se becan un determinado número de estudiantes, por lo general ahí ellos aspiran ya sea a la UIS o a las unidades tecnológicas o a otras universidades de, como decía John Freddy hace un momento, de algo de renombre dentro de la ciudad. Pero sí, hay que estar súper informado de eso. Perfecto, mil gracias. Bueno, vamos a terminar con dos temitas. Uno es sobre lectura crítica, que me parece súper importante que lo revisemos, y el otro es sobre inglés, precisamente porque casi todos los colegios privados son bilingües, ¿sí? En casi todos se refuerza muchísimo el inglés, versus los colegios de pronto públicos que no tienen tanto contenido de inglés, tantas horas a la semana de inglés, ¿vale? Entonces, vamos primero con lectura crítica. ¿Sí? Estaba mirando que existen diferentes tipos de componentes dentro de la lectura, ¿sí? Que está el sistemático, sintáctico y pragmático, que me está poniendo por acá un profe que es súper bueno en lectura crítica. Y hay como unas especies de sugerencias en las cuales dan, pues, para este tema de la lectura crítica. Voy a leerlas, las que veo que me enviaron acá, como para compartírselas, ¿vale? La primera es el discernimiento. Dice que hay que leer cuidadosamente las preguntas e identificar lo que están preguntando realmente, ¿sí? Me pasa mucho con mis estudiantes. Yo doy filosofía y ciencias sociales para un colegio privado. Y me pasa muchas veces que responden lo que ellos creen. Sí, porque por ejemplo en sociales se da mucho este tema de desde mi contexto, de lo que yo vivo, desde lo que yo hago. Entonces te hacen preguntas que a veces pareciera que fueran súper abiertas y que me están pidiendo mi opinión. Obvio, no están pidiendo pues como la opinión como tal, ¿sí? Sino que es como es como tratar de cómo es el individuo dentro de lo social. Yo estoy hablando de sociales pues porque es mi área, ¿no? Pero entonces, dándolo pues como a la lectura crítica, revisar bien qué es exactamente lo que me están preguntando para poder responder, ¿sí? Dice, examine las opciones de respuesta con mucha prudencia, no tome a la ligera ninguna de los elementos textuales del contenido en la pregunta y en las opciones de respuesta, ¿sí? Que es básicamente pues como lo que había hablado hace un momento. Identifique el componente que tiene la pregunta y a partir de ahí analice las opciones de respuesta. Ahora lo socializamos un poquito para que también los otros profes me ayuden con esto. Ejercite su comprensión lectora constantemente, cree hábitos de lectura. Tenga a la mano siempre un buen diccionario y amplíe su vocabulario a través de la lectura y la consulta de los conceptos y palabras desconocidas. Yo creo que eso es súper importante porque de pronto nos vamos a encontrar, a hacer un ejercicio de vocabulario. Yo lo hago mucho en mis clases y es que trato de tomar todos esos textos que tienen palabras que de pronto los chicos no conocen, ¿sí? Y les hago ejercicios constantemente con palabras claves, ¿sí? Para que puedan como tener ese hábito y puedan ayudarse con eso.
A ver, tenga a mano el diccionario, listo. Analice las relaciones entre el texto que lee con otros textos. Es decir, identifique y analice las relaciones intertextuales. Manténgase actualizado, lea periódicos y revistas de la actualidad, analice los diferentes discursos y plantee una postura crítica. Genere y participe en discusiones frente a temas de la actualidad con sus compañeros de clase, bueno, y maestros, o puede ser con sus amigos para que se vayan mentalizando. Luego genere preguntas frente a lo que lee y busque responder mediante el análisis. Indague en aquello que no entienda, investigue si es necesario. Y bueno, un buen lector no deja preguntas sin respuesta. Esos es como los tips que me comparte por acá el profe. Quisiera que ustedes también pudieran darle tips a los chicos o de pronto de lo que acabo de leer, de pronto si quieren hablar un poquito más acerca de estos tips de lectura crítica para los chicos y chicas que están conectados. Bueno, varias cosas, Jessica, allí que por aquí tomé nota para ir recogiendo poco a poco. Sí, sobre el tema de lectura crítica, esto de lo pragmático, semántico y sintáctico son los componentes de tercero, quinto y noveno, y que en grado 11 comienzan un poco más a ampliarse porque aparece ya la categoría de lectura crítica con la vinculación de filosofía, que cada vez es más, podemos decir, comienza a difuminarse un poco más y alejarse el tema de filosofía, de aparecer, pues siempre son 2 o 3 lecturas de algún filósofo que se hace presencia, pero el tema, pues evidentemente no es de conocimientos de filosofía, sino de una lectura enmarcada en lo que la filosofía está proponiendo también de manera histórica, de manera de conceptos, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que lo que decíamos, creo que vamos a ser redundantes en esto, pero es necesario, se convierte en fundamental el tema de la lectura crítica para todo el articulado de la prueba. ¿Listo? Lamentablemente hemos nosotros percibido que muchos de los errores que cometen los estudiantes es el desconocimiento de alguna palabra. Cuando aparece una palabra que no manejan, digamos que están cortos de léxico, cortos de conceptos, pues allí llega un bloqueo y la pregunta ya comienza a volverse tentativamente azarosa. Yo creo que es esta porque me parece. ¿Listo? Entonces, sí, lo que leías allí me parece importante manejar el diccionario, buscar las palabras que son desconocidas. Eso es fundamental. De hecho, en ciencias sociales, una de las competencias es pensamiento social. ¿Y qué es pensamiento social? Pues la utilización correcta y acertada y oportuna, además de los conceptos propios de ciencias sociales. ¿Qué son? Pues conceptos como Frente Nacional, revolución, dictadura, democracia. Esas palabras que hacen parte unívoca de lo que son las ciencias sociales, pero cada área del conocimiento tiene sus propios conceptos. Creo que allí es donde se vislumbra en mayor dimensión el tema de los conocimientos, ¿no? El tema de lo teórico, que es la preocupación de muchos y muchas. Yo todo el tiempo los escucho a los chicos, profe, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas del ICFES? ¿Cuáles son los temas que preguntan? Y muchos docentes que uno se acerca, pero profe, ¿cuáles son los temas que debo dictar en clase? No, los temas no son contextos, son pretextos, son excusas para abordar la competencia. Entonces, una de esas competencias precisamente va a redundar sobre los conceptos propios y creo que es el vínculo más directo y concreto que hay con esto que llamamos conocimientos. Por otro lado, inglés, evidentemente lo que dice Jessica es bien importante porque inglés tiene una valoración menor en el ponderado total. ¿Listo? Entendiendo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Los colegios bilingües que cada vez son más visibles en nuestra sociedad, pues tienen esa ventaja, porque la prueba es básica. Supuestamente el Plan Nacional de Bilingüismo, montado por la señora Cecilia White, ministra de Educación en el 2012, proponía eso: vamos a tener una Colombia bilingüe dentro de 10 años y todos los chicos de grado 11 van a salir con un nivel B1. Pues sí, pero ¿cuántos están saliendo con B1? Difícil, incluso muchos de los docentes, yo mismo me siento por debajo de la 2, a veces A1, listo, es difícil, es complejo para los que no tuvimos una formación bilingüe. De pronto la universidad fue el primer real evaluador de nuestras competencias en un segundo idioma,
pero ustedes, chicos y chicas, afortunadamente, incluso desde primaria, ya vienen conociendo estos elementos de un segundo idioma. Pero entonces, tener claridad que no por inglés es que los colegios bilingües sean los mejores, sí tiene algo que ver, pero pues tiene una valoración inferior. ¿Listo? No, creo que cada prueba, es que hay un porcentaje de cada área de conocimiento, creo que es el del 13%, el 14% vale cada área, bueno, no recuerdo, e inglés tiene como 5 o 6 puntos porcentuales menos. ¿Listo? Pues no, en este momento no tengo la tabla a la mano. Y sí, Jessica, me parece importante lo siguiente, y es que yo no sé si lamentablemente o afortunadamente las ciencias sociales está muy transversalizada por las emociones. No pide en ningún momento nuestra opinión. ¿Listo? Nuestra opinión no puede ser medida porque estamos hablando de 620,000 opiniones y eso pues haría que la prueba pasara de una prueba objetiva a subjetiva. Y en el colegio los entusiasmamos todo el tiempo, chicos y chicas, que participen, levanten la mano, armen debate, pero si ese debate, esa participación y esa levantada de mano no está mediado por una rigurosidad técnica, conceptual, teórica, pues no se está haciendo nada. ¿Listo? Las emociones juegan en contra de la prueba misma. Usted tiene que llegar desprovisto, desnudo de emocionalidades y muy enriquecido y más bien vestido de una rigurosidad técnica, jurídica, legal y normativa, porque las ciencias sociales tienen un asidero importante que es la constitución política. ¿Listo? Y bueno, de echar mano de la historia, evidentemente, y de la geografía. Claro, decía, creo que era Linda hace un momento, bueno, no sé si era tú, Jessica, también que nos comentaba, ya no se pregunta por el presidente, ni por la capital, ni por el río, por el nacimiento del... No, nada nos preguntan por eso. Nos preguntan es algo mucho más de solucionar con ese conocimiento. Sí es importante conocer la capital de Argentina, pero no nos van a preguntar por ella, nos van a preguntar qué hacer si nos perdiéramos en tal lugar. ¿Listo? ¿Qué hacer? Ubiquémonos en este mapa que estamos proponiendo, o si un huracán está moviéndose de tal grado a tal grado de latitud norte con longitud, ¿cómo que, a qué isla sería la primera que tocaría? A ti no se están preguntando cuál de esas es la isla más cercana al huracán, sino si se está moviendo en tal dirección. Soluciona ese problema. ¿Cuál es el problema? Ubiquemos cuáles son las islas, cuál es el huracán, hacia dónde se está moviendo y la dirección. Listo, ese tipo de cosas las que nos están proponiendo y que tendremos oportunidad de irlas mirando en las clases sincrónicas, que me parece importante. Perfecto, mil gracias. Bueno, y con respecto a inglés, teniendo en cuenta pues todo esto, sería importante que se ayuden, igual nosotros vamos a tener pues como las clases de breakfast en inglés, ¿sí? Van a estar pues los profes que son pues profesionales en esto. Sin embargo, como consejo, pues a forma de consejo, lo que podría decir es, busquen vocabulario, conectores, busquen palabras, como nos decía ahora John Frey, que es supuestamente un nivel muy básico. Entonces, buscar palabras que usamos cotidianamente, intentamos traducir, escuchar música en inglés. No toda la música en inglés nos sirve, ¿no? Hay que tener en cuenta eso porque no vas a escuchar un rap en el cual no entiendes absolutamente nada de lo que está diciendo y que una persona que sabe inglés tampoco entiende qué es lo que está rapeando. ¿Sí? Sino buscar de pronto canciones suaves, tratar de traducirlas, revisar, ver películas con subtítulos en inglés, eso ayuda mucho. Las películas animadas generalmente están muy bien habladas, ¿sí? Muy bien pronunciadas, puedes ver los subtítulos. Una película que ya te hayas visto, buscar en Netflix o si tienes acceso o en alguna página de internet, buscar, no sé, la película del Rey León que uno se la ha visto, pues digo yo, desde mi edad. Pero esas películas que ya se han visto, véanselas en inglés, con subtítulos en inglés, sí, que ustedes ya saben de qué se trata, ya saben más o menos cómo es el diálogo. Eso les puede ayudar de pronto un poquito a, pues, como a entender, a interpretar, a agarrar como palabritas para el momento del examen. Bueno, eso con respecto a inglés. No sé si de pronto Linda quiera decirnos algo más.
que vamos con la tanda de preguntas del chat. Sí, efectivamente, bueno, en el aporte que hacías hace algunos minutos, en la prueba de Ciencias Sociales y Ciudadanas tenemos una dificultad muy grande, y es que por lo general las respuestas que se eligen están muy orientadas a la opinión, a lo que creemos políticamente correcto y a lo que es el deber ser como aquello que es aceptado socialmente, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que la lectura debe ser completamente contextualizada desde la realidad misma que se da en el enunciado, que para poder tener un buen nivel de lectura, no solamente es necesario recurrir a textos, sino también a imágenes, a canciones, a textos discontinuos, como lo mencionaba John Freddy, pero es completamente importante que en el momento en que nos encontremos frente a un texto, reconozcamos su cuerpo, totalmente. Poder identificar si nos estamos enfrentando a un texto informativo, qué tipo de texto es, puede ser un fragmento de una novela, de una poesía, tratar de acercarnos a la lógica que está dentro del cuerpo del texto. También es importante, como lo mencionaba hace un momento, reconocer las palabras que no solamente no tienen, para nosotros, que nosotros no conocemos el significado, sino también la lógica de las ideas dentro del cuerpo del texto, ¿sí? Teniendo esto, es fácil poder dar un acercamiento a una lectura literal desde el mero contenido, cómo se articula el lenguaje, cómo se organizan las ideas, cómo se interrelacionan, cómo dan origen al texto, y posteriormente nos será fácil poder llegar a un nivel de lectura inferencial, ¿sí? Tratar de acercarnos a esa intencionalidad comunicativa, o qué dice el texto que no aparece de forma explícita, y posteriormente de manera crítica, pues cómo puedo interrelacionarlo con el contexto en el que surge, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que así como nosotros somos sujetos sociales, lo mismo es la literatura. En el momento en que surge, responde a una realidad. Entonces, ¿a qué realidad responde esa literatura? ¿A qué hace referencia? ¿O a qué realidad me permite acceder a través de las letras? Gracias, Linda. Deben un momento, que creo que se desconectó el envío. Sí, creo que se desconectó. Bueno, no, pues, denme un momento, pregunto. Que se desconectó. ¿Ustedes están viendo el envío en sus teléfonos? No. Sí, está desconectado en este momento. Está desconectado. Bien. Bueno, yo creo que entonces lo finalizamos ahí, porque pues igual ya no estaríamos en vivo, más bien esto queda grabado. Y para cerrar, pues voy a hacer un cierre, ¿vale? Entonces nos estaban preguntando por ahí en el chat, ahora vi, acerca de la forma de las clases, cómo se iban a hacer, si iban a realizar por envíos o cómo van a hacer exactamente. Básicamente las clases va a hacerse de forma asíncrona y síncrona también. Hay algunos profes que están posteándose para hacer clases presenciales, pero en su mayoría van a ser por medio de Facebook para que sean abiertas, y por medio de Zoom. De pronto las clases que necesiten que sean un poco más personalizadas van a ser por Zoom. Nosotros igual vamos a estar enviando los correos electrónicos a todos los estudiantes y a todos los tutores para que sepan cómo se va a proceder, y vamos a enviar como un itinerario de a qué horas son las clases, qué clases van a hacer, sobre qué, para que pues todos estén bien informados,
¿vale? No hay nada para cerrar. Muchas gracias, John, muchas gracias, Linda, a Carolina que le tocó irse ahora porque tenía clase. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Y nada, nos seguimos viendo pues por estos medios, ¿vale? Les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por todo. A ustedes muchas gracias. Feliz tarde. Vale, chao. Que estén muy Gracias. bien. Voy a dejar de grabar.